Para mí ya estábamos. Buenas Ahora noches, sí. buenos días, buenas mañanas, buenos mediodías, buenas tardes, buenos días, buenos todos los que estén en Cristo, los que no arrepiéntanse para estarlo y poder recibir la bendición de estar en paz con el Eterno, con el Padre Celestial. ¿Tú lo pusiste en iglesia, Gem? Ok. Mételo donde sea, hermano. Bienvenidos a todos. Sí. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 19 de Génesis. Estamos viendo el Evangelio en el Antiguo Testamento, Cristo en el Antiguo Testamento. Si oyen músicas extrañas, no somos nosotros. No sabemos de dónde provengan. Alguien nos boicotea el programa. No sabemos quién es. Música que no sabemos dónde aparece. Música japonesa. ¿Qué es? ¿Quién es? Hermano, son las melodías de un salmo, un himno. No, bueno, ¿Qué música dice? hebraica. ¿Qué dice? Dice, murió por ti, murió por mí, Es en español. el amor de Cristo desde su corazón. Dice, murió por ti, murió por mí, vertió su sangre carmesí. Amén. Amén. En aquel Calvario, sobre una cruz, Jesucristo murió por mí. Maravilloso evangelio. Sí, aquí estamos. Amén. Lo que para muchos podemos ser pesados, para otros No quiero empezar esto, quiero podemos compartir. hablar la palabra de Dios y puede ser alivio, para otros simplemente dignos de ser ignorados. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, nosotros somos dos pecadores salvados por la gracia divina. No de nuestro punto de vista, Desde el punto de vista bíblico, desde la realidad. realidad, veraz, porque lo dice la palabra. Pero nuevamente estamos aquí para seguir con Génesis. Realmente el Señor nos da la voluntad de estar aquí, ¿no, hermano? Y no solamente nos da la voluntad de estar aquí, porque no queremos estar aquí por estar. ¿O no, Génesis? Exacto. Estamos aquí para seguir con este estudio sistemático, expositivo y devocional. Porque queremos que realmente sea para bendición de nuestras almas, primeramente, Amén. y luego para las vuestras. Pero primeramente para las nuestras. Somos bendecidos primeramente nosotros, ¿no? Sí, amén. Como cualquier ministerio que cualquier hijo de Dios realiza en su vida, ¿no? Sí. El primer bendecido es el que ministra, Amén. porque nadie puede ministrar sin ser ministrado. Así es. Y realmente vamos a empezar orando. Amén. Nuestro deseo es encomendar este tiempo al Señor y también que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, en vuestras vidas. Que todo vuelva a su lugar. Que todas las cosas, todo aquello que está en desorden en nuestras vidas, todos esos ídolos, todos esos problemas familiares, eclesiales, en el trabajo, todo vuelva al lugar donde tiene que estar, a los pies de Cristo Jesús. Y nosotros, desde los pies de Cristo Jesús, podamos adorarle y vivir esta vida puesta hacia la eternidad. Así que vamos a orar para que esto pueda ser así en nuestras vidas y en las vuestras. Y también para que el Señor toque corazones. Que use este medio. Amén. Que no solamente cuando predicamos por la calle, por los trenes, cuando nos encontramos con familiares, todo eso que el Señor también nos está guiando y nos seguirá guiando por amor de su nombre, sino también este lanzamiento de su palabra por medio de estas redes que puede caer donde menos uno se lo espera, ¿no? Echa tu pan a las aguas. ¿Y cómo sigue? Que después de muchos días Volverá. Y nosotros lo creemos encontrarás. que el pan es echado a las aguas de las redes, de las comunicaciones, y creemos que ese es el pan de vida, el que no echa moho, el que no se pudre, el pan de vida que es Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor, queremos encomendarte este tiempo. Qué deleitoso es hablar de ti, pero qué deleitoso es aún más vivirte, experimentarte, aun cuando pecamos, experimentar tu perdón, tu restauración. Como tú levantas, das fuerzas al cansado para que levante alas como el águila y vuele, Señor, hacia tus pies nuevamente. Dios santo, los niños, los jóvenes corren y se cansan, pero los que esperan en ti, Señor,
Alzarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, tendrán fuerzas como las del búfalo. En ti esperamos, Dios, y en tu palabra confiamos. Que aun cuando el diablo quiera alterarla o reducirla, transgiversarla por medio de filosofías huecas, por medio de las artes técnicas y profesionalistas de este mundo, nosotros, Señor, lo más vil, lo más despreciado, lo más aparentemente loco, seguiremos confiando en ti, porque tú no te equivocas. Bendito Dios, háblanos por medio de Génesis 19. Habla a estos corazones agotados, cansados, heridos, sánalos y glorifícate en tu iglesia. Que crezcamos cada día más en adoración, en gratitud, en humildad, en arrepentimiento, en doblegarnos ante ti, Señor. Muchas gracias por Mirko, mi hermano amado, por darle el deseo, la voluntad de podernos reunir aquí los dos para estudiar juntos tu palabra, para poder juntos crecer, instruirnos. Gracias por la hermandad, por la fraternidad. ¿Qué sería, Señor, de mí si no fuera por esto? Por los hermanos que tú pones en el camino. No solamente mi hermano y amigo, por mi pastor. Gracias, Señor. Seríamos como un chicle mascado por un hombre con caries en la boca, infeccioso. Qué malo, qué feo es cuando hermanos no quieren tener comunión con otros. Porque o no quieren sentirse juzgados, o no quieren juzgarles. Porque no quieren problemas, porque no quieren ser confrontados, porque no quieren cargar con las debilidades de otros. Amado Dios, qué lejos del Evangelio está un cristiano cuando desecha la comunión con los hermanos, el reunirse en torno a tu palabra, en torno a la oración, a la comunión, a la amistad. Qué malo, qué feo, qué degradación, qué debilidad, qué pobreza la que uno acarrea en su alma y corazón. Cuánta mediocridad y tarde o temprano qué brechas más profundas se llevan esas barcas que no quieren anclarse junto con otros en ti. Qué pena, qué trágico. Señor, guárdame a mí personalmente de nunca desviarme de una iglesia local, de estar con hermanos. Porque el día que me desvíe de eso, me estaré desviando directamente de ti y de tu palabra. Guárdame y guarda a mi hermano Mirko y a todos mis hermanos que puedan escuchar esto. Y a los que no, hazles entender que ser tuyos, Jesucristo, que pertenecer a ti es pertenecer a tu cuerpo, es pertenecer a tu reino, es pertenecer a un cuerpo de hombres y mujeres pecadores imperfectos, pero que están bajo tu gracia. Toca corazones, Señor. Glorifícate, exáltate y adorado sea tu nombre, por siempre, en Cristo, gracias. Amén. 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 Les invitamos a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 19 y hoy titulamos este programa La gracia en el juicio. En el juicio. La gracia en el juicio. ¿Quién lo diría? Muy raro todo eso. La gracia en el juicio. Es muy interesante ver como siempre que Dios juzga, en el momento en que Dios ha juzgado al mundo, al hombre, igual ha aplicado su gracia. Mejor quitarlo, que es muy fuerte. Siempre ha aplicado su gracia. Podemos ver esto, ya lo vimos en el diluvio. Veíamos el mundo destruido, todos los animales, los seres humanos, todos destruidos, plantas, vegetaciones, todos bajo el agua, pero veíamos la gracia de Dios dentro de esa arca. ¿Recuerdas cuando hablamos del arca de Noé? Fue muy bonito, me gustaría reverlo. Fue muy bonito. Y ahora como aquí el arca también, subía y el juicio quedaba abajo. Amén. Y la gracia arriba, ¿no? Amén. Y aquí vemos también de nuevo otro juicio de Dios, en este caso un juicio regional, local, a 4 ciudades al menos, la Biblia cita, entre las cuales están la famosa Sodoma y Gomorra. Hay 2 más, y una ciudad que viene en algún modo salvada, entre comillas, por la intercesión de Lot, y Dios le concede que Zoar no sea destruida, ¿no? Vamos a leer capítulo 19 de Génesis,
y vamos a comprender, estamos siempre en el contexto de la semana pasada, estos tres seres que visitan a Abraham, uno de los cuales Jesucristo, dos ángeles que marchan adelante mientras Abraham intercede por Sodoma, por los justos que están en Sodoma, pensando que eran 50, 40, 30, ¿no? Y al final creo que llega a 10, ¿no? Y tampoco los hay. Y tampoco lo sabrá, ¿no? Dios lo sabe, Abraham todavía no lo sabe, y el juicio llegará. Entonces Jesús hablando ahí, Jehová hablando ahí con Abraham, y en tanto estos dos ángeles que van al encuentro de Lot. Y ahí quedamos. Ahí leemos. Dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, el mismo día que habíamos estudiado la semana pasada. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Qué tienes para decir nuestros primeros versículos? 3 versículos. Primeramente, cómo el Señor, Dios Todopoderoso, ha orquestado este contexto, ha orquestado este escenario para manifestar que Lot era justo, como lo hemos hablado varias veces, como dice Hebreos 12, ¿no? Que habla del justo Lot, de la lista de los justos. Aquí se muestra un hombre que es hospedador, pero vemos que es un hombre que detecta algo diferente en estos dos hombres. Hace reverencia, vemos en el versículo 1, vemos en el versículo 2 donde les trata de señores míos. Hay un respeto, él vio algo en esos dos varones que no había visto seguramente en la cantidad y la muchedumbre que se ve en la puerta de una ciudad como las que era Sodoma y Gomorra, que eran ciudades donde se movía mucha economía, donde había una serie de capitalismo radical y extremo, por lo que vamos luego a buscar, como el consejo de Dios explica y define sobre lo que había allí. Entonces vemos que vio una diferencia, y una de ellas es que eran dignos de ser hospedados y no de quedarse en la calle. Y por eso les dice: os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo, pernoctéis y lavéis vuestros pies, de madrugada os levantaréis y podréis seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron: no, pasaremos la noche en la plaza. Es muy interesante esto, cómo ellos, sabiendo lo que va a pasar, marcan la insistencia de que no nos vamos a quedar en tu casa. Y eso lo hacen para que aún Lot manifieste más lo que hay en su corazón, sus deseos. Luego hay otras conexiones, dice la palabra, que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo creo que ese texto, ¿dónde está? Lo habla Pablo sobre el hospedaje, ¿no? Que Hebreos, ¿no es eso? ¿En Hebreos? A ver, vamos a ver. Pero ese texto que dice: muchos sin saberlo hospedaron ángeles, pienso que ese texto es tomado para... realmente es tomado de ese texto, claro que está hablando de la hospitalidad de los hermanos. Hebreos 13:2, que dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Perfecto, aquí Lot creemos que tampoco sabía que eran ángeles, pero sí veía algo diferente en ellos. Los ángeles, astutamente, así como hizo nuestro Señor Jesús en el camino de Maús, él hizo que pasara de largo. Así vemos esa técnica en estos hombres que dijeron que no para una insistencia, ¿no? Al final el ruego los lleva a poder que él entra en su casa, ¿no? Cosas prácticas. Ahora mismo me viene a la mente, realmente, amigo pecador, sin Cristo, que andas y caminas sin esperanza. Si tú ruegas al Señor Jesucristo, el Señor entrará a tu vida.
entra a tu corazón. No es Él que te está pidiendo por favor, eres tú el que debes pedirle por favor, así como Lot le pedía a estos dos hombres. Eres tú el que debes rogarle al Señor Jesucristo, por favor, entra en mi casa, por muy sucia que esté, entra a lavarla. Entra, Señor, con insistencia, con insistencia. Son simplemente aplicaciones, pero vemos el ruego, la insistencia. Entra en la casa, les prepara un banquete y qué especial, coce panes sin levadura. Coce panes sin la levadura, que es un germen, es una bacteria, es un microbio que hace hinchar las masas. Para los judíos, en muchos casos estaba prohibido esto. Él tenía gran respeto por estos hombres. Es muy surrealista, ¿no? O sea, él tiene unas ganas de tener huéspedes, pero especiales. Él no hospedaba seguramente a todos los sodomitas y todos los hombres perversos, porque dice que él estaba afligido, como vemos en Hebreos 12. Exacto. Él tenía aflicción, pero al ver a estos hombres, realmente su espíritu se alegró. Hizo un banquete, hizo una fiesta, ¿no? Entonces era un hombre afligido, y dime tú, hermano y hermana, cuando estás en el trabajo, rodeado de personas que escupen el evangelio, que les da igual. Cuando estás rodeado de familiares, que les da igual. Cuando estás con tu esposa, que le da igual el evangelio, con tu esposo, que le da igual el evangelio, y te encuentras con un hermano. Que sois tan diferentes, pero tenéis lo más importante en común. Que la sangre de Cristo os ha lavado. Que el Padre Celestial os llama a los dos hijos. ¿Acaso no te da ganas de montar un banquete? ¿O te ha pagado tanto lo que te rodea que cuando ves un hermano te quedas igual y tan tranquilo? Y ya no puedes ver el milagro y la maravilla de tener hermanos sobre la faz de la tierra. Que el Señor nos ayude a mantenernos con la visión que aún Lot, estando tan afligido en una ciudad tan terrible como parecía, el hombre seguía y consideraba lo que realmente importaba, aún estando allí, ¿no? También hay que decir, porque cuando hemos hablado de Lot en pasado, no pudimos delinearlo del todo, ¿no? Primeramente decir que aquí se desvela el misterio que hablábamos la semana pasada, porque le llama ángeles a estos dos, ¿no? Algunos piensan que en el capítulo 18, erróneamente, hablan de la Trinidad. En cambio aquí el versículo 1 dice, llegaron pues los dos ángeles, no sé cómo lo dice la textual. En el 1 dice, entre tanto los dos ángeles Ahí está. llegaron a Sodoma al atardecer. Entonces ya se desvela el misterio, por si alguno le había quedado alguna duda, ángeles son, no así quien se queda hablando con Abraham, que es Jehová, que es Jesús, ¿no? Y yo creo que aquí Lot porfía con ellos. ¿Cuánto hacía que no escuchaba esta palabra, porfiar, ¿no? Una palabra que usaban mis abuelos más que nada, ¿no? ¿Ah, sí? En Argentina no creo que sea tan de moda, pero porfía, yo creo que porfía porque sabe del peligro también. Dice la Biblia que Lot era un justo, ¿no? Se afligía por la maldad, y vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 13, versículo 13, dice así, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Después también en el capítulo 18, versículo 20, dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿no? Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahora, yo creo que Lot preveía lo que iba a pasar esa noche. De algún modo tenía una idea bien acabada. Creo que Lot, y me he convencido sobre todo esta semana de esto, ¿no? Creo que Lot también fue a Sodoma con una idea de tratar de ayudarlos a arrepentirse de sus pecados, estas personas. Yo estoy convencido de esto por toda la evidencia bíblica. Por eso estaba a la puerta. Por eso veremos después las discusiones que tiene esta noche. No sé si hoy llegaremos esa noche allí. Creo que en algún modo él era una especie de predicador, digamos, y sabemos que era justo, justificado. Era sal y luz del hombre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y en este caso creo que quiere protegerlos en algún modo a estos ángeles, ¿no? Sí. Los vio tan puros y vio en ellos tanta luz que dijo, wow. Porque dice en el versículo 3, porfió mucho con ellos, ¿no? Y fueron con él.
Versículo 4, seguimos leyendo. ¿Quieres agregar algo a estos 3 versículos? Perfecto, hermano. Yo creo que el que pueda agregar algo que pueda comentar y escribirlo. Si quieren comentar, por favor, ahí vi que una persona comentó, pero en otro grupo. Háganlo, por favor, en el grupo de Facebook que se llama Iglesia ABC Suiza. Así nuestra hermana Génesis puede verlo. Si lo están mirando, hagan un pulgar arriba. Y bueno, pueden hacer preguntas, comentar. Sé que últimamente no estamos dando mucho espacio. Pero bueno, también pueden hacerlo en diferida, no hay problema. Nosotros recibiremos los mensajes, si Dios quiere. Podemos responderlos. Está nuestra hermana Génesis ahí atrás, puede responder, va poniendo los versículos y todas las cosas necesarias. Dice así el versículo 4, estamos en Génesis capítulo 19, versículo 4 ahora. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Interesante. Desde el más joven hasta el más viejo. Y acá habla de los varones, todos los varones de Sodoma. No sé cuántos serán. Seguramente no eran pocos. Muy interesante. Y llamaron a Lot. Aquí dice, sí, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Increíble. No creo que Sodoma haya sido un pueblito, era una ciudad grande. No como hoy comprendemos las ciudades grandes, pero seguramente era una ciudad grande, ¿no? Así que seguramente muchísimos hombres. Qué locura, ¿no? Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es muy fuerte esta palabra. Dice, en hebreo es Benedet Ha-Otam. Esto es en sentido de relación sexual. Tener sexo con ellos. Ellos querían tener sexo con estos ángeles. Qué tela marinera, ¿eh? Están realmente poseídos. Es la total depravación del hombre, pero están también totalmente poseídos por demonios. Terrible, como tú leíamos antes, creo, en Ezequiel 16:49, ¿no? Luego caeremos por ahí. Bueno, y también en Judas 7 habla de todos estos deseos que tenían las personas de Sodoma, estos hombres, ¿no? Una ciudad que había sido rescatada por Abraham. Sí. Los reyes de Sodoma y Gomorra habían sido rescatados por Abraham, ¿no? Dice, entonces Lot, saliendo a ellos a la entrada, cerró la puerta tras de sí y exclamó, por favor, hermanos míos, no hagáis este mal. ¿Cómo les llama de hermanos también, no? Interesante. Porque vivía ahí con ellos, porque sí. Es como que... De la casa. Dice, mirad, os ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón, voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ellas como bien os parezca, pero no hagáis nada a estos varones que han venido a cobijarse bajo mi techo. Pero respondieron, quítate de ahí, y añadieron, ¿es el único que ha venido como forastero y pretende erigirse en juez? Ahora te trataremos peor que a ellos. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaban forzar la puerta. Y aquí vemos que Lot vivía entre ellos. Primeramente porque la puerta estaba, sí, en la lejanía, pero más adentro estaba la plaza. Y ellos decían, viviremos en la plaza. Se sabe que a lo mejor Lot estaba por ahí, por el centro, ¿no? Vivía entre ellos. Estaba socializado con ellos. Y la gente sabía que era él un hombre, como dice aquí, ¿no? Sí. Pero continuaron a llamarle extraño también, ¿no? Extranjero. Claro. Porque no era allí, porque se veía que tenía otro idioma a lo mejor. Y también por su modo de vivir, claro. Me imagino, ¿no? El justo Lot lo llaman en otros lugares, ¿no? Dice, pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos en la casa y cerraron la puerta. Al tiempo que los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, los hirieron con ceguera, de modo que eran incapaces de hallar la entrada. Aquí vemos hermoso cómo el juicio ya empieza con esta ceguera, ¿no? Aquí manifiestan que estos 2 que habían sido, que eran los huéspedes, manifiestan su poder, que no es humano, y ciegan desde el menor hasta el mayor. Y realmente esa ceguera les habla de cómo eran ellos, eran hombres ciegos totalmente. No sabían discernir el camino y es así como está el mundo entero. Están ciegos, no saben, no ven, no entienden, no pueden entender. Es locura todo lo que es la palabra de la cruz.
Y los No que- pueden entender, están ciegos. Y los que rechazan el Evangelio son cegados mayormente. Sí. Y sí, yo también vi este paralelismo, ¿no? Entre la realidad espiritual del mundo hoy con la fotografía de Sodoma, ¿no? Cómo estaba la gente en ese momento, cómo Dios usa este cuadro, ¿no? También después para hablarnos de la gracia, ¿no? Pero ahora hablando del juicio, ¿no? Enceguecidos, llevados por sus deseos, por sus pasiones, por sus maldades. Así está el mundo, ¿no? Y así estaba Sodoma. Y Jesús lo dijo, que será como en esos tiempos, ¿no? Y así será, ¿no? Como los días de Noé, que era lo mismo también. Que se casaban, que hacían esto, que lo otro, pero ignoraban a Dios completamente. Dice, y dijo a los varones a Lot, ¿quién más tienes aquí? Saca el lugar a tus yernos y a tus hijos e hijas y a cualquiera que tengas en la ciudad, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante de Yahvé es grande, y Yahvé nos envió a destruirlo. Aquí vemos que el Dios Todopoderoso manda a sus dos siervos, pero vemos más. Vemos que ellos ya iban con ideas fijas, que ellos no iban a quedarse, ellos iban a ejecutar la palabra de Dios. Y hermano y hermana, nosotros no estamos aquí para quedarnos, aquí estamos para ejecutar su palabra. Y somos el olor fragante de vida para los que creen, pero de muerte para los que no creen. Nosotros también somos señales del juicio de Dios sobre la tierra. Donde estás tú siendo sal y luz, estás acarreando juicio para los que no creen el Evangelio. Pero también estás abriendo una puerta de esperanza para que el Evangelio entre con poder y salve a las personas. Estamos en medio de esta Babilonia, de esta Sodoma y Gomorra, donde veremos que la inmoralidad no es uno de los superpuntos terribles donde muchos quieren decir, wow, estamos en los últimos tiempos porque mira, hay hombres que se casan entre ellos, que es terrible, que es abominable, pero que no es el punto central para ver que el mundo se acaba, porque la homosexualidad y la inmoralidad sexual está desde el principio. Desde el principio. Y veremos que Sodoma y Gomorra no siempre fue tan sodomita y tan perversa. Empezó por pecados que muchos, desde un punto político, no los vemos tan corruptos y terribles cuando la Biblia los mira absolutamente abominables también. Y una de las brechas fuertes para que entren pecados que son mucho más chillones aparentemente desde un punto más moralista, ¿no? Pero será interesante esto tocarlo luego para definir bien esa ciudad y definir bien lo que es el juicio de Dios en medio de su gracia, ¿no, hermano? Así es. Como le has puesto este título tan hermoso. Y antes de que entres en esto podemos decir claramente que Lot era un cuadro de los cristianos hoy en día en el mundo, ¿no? Totalmente. Y así como dice Pablo en Filipenses, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, sin mancha, dice en otros lugares, ¿no? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, así como Lot ahí, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Este versículo es maravilloso, ¿no? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ¿no? Qué hermoso, ¿eh? Asidos de la palabra de vida. Maravilloso. Es muy fuerte. ¿Cómo Dios permite toda la vida de Lot? ¿Con qué propósitos? Y a la vez la responsabilidad es de Lot, de haber decidido como decidió y cómo paga con las consecuencias, ¿no? Mira, lo que parecía para Lot una fiesta, una gran alegría, como recibir a dos hombres tan especiales como lo vio él, y a la vez luego ver lo muy terrible que era hospedarnos y entender para lo que venían, ¿no? Y muchas veces nosotros recibimos las promesas del Señor, nos refugiamos en su sana doctrina, pero a veces tenemos que entender las consecuencias de tú decir que crees en la soberanía de Dios, de decir que Cristo murió por nuestros pecados. Si es así, el Señor
nos probará para ver si realmente creemos en su soberanía. Si decimos que creemos el Evangelio, el Señor nos mostrará a ver si es verdad al mostrar nuestro pecado, cuánto confiamos en la obra de la cruz. El Señor prueba realmente a los que dicen ser hospitalarios con sus verdades y recibirlas en sus corazones. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de su gloria. Dios es celoso de su gloria. Una de las cosas que vemos en este capítulo es el celo de Dios por su gloria. ¿Y cómo no la va a compartir con nadie? Nunca, nunca. Sigue el texto diciendo, dice, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante Yahvé es grande y nos envió a destruirlo. Ahora bien, vamos a ver cuál es ese clamor que subía delante de Dios desde Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16:49 dice, he aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Y esto es una de las cosas fuertes. Es una de las cosas fuertes que la Biblia claramente habla, y lo vamos a encontrar. Primeramente lo vemos en Proverbios 16, 5 y 18, que dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Es terrible ver cuando los seres humanos se enorgullecen, se ensoberbecen y se exaltan en contra de Dios. A partir de allí, Romanos 3, Romanos 2 se pone en desarrollo. Dios los entrega en sus vergüenzas. Dios los entrega a sus abominaciones. Y eso es lo que vemos en Sodoma y Gomorra, una ciudad que tenían oprimido a los pobres, que su deseo era el ocio, era enriquecerse, ¿no? Esclavizando a las personas, y el Señor los entregó, desde el más pequeño al más grande, los entregó a todos ellos. El juicio de Dios es dejar que las personas anden según sus deseos pecaminosos, ¿no? Proverbios 18:12 habla literalmente de Sodoma, pero también de ti si no te arrepientes de tus pecados, y así de toda la humanidad. Dice, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. ¡Qué maravilloso! Antes de que tú seas destruido, de que Dios te machaque, primeramente tú te vas a enaltecer. ¿Y cuántas veces hemos sido enaltecidos y ha llegado el palo? ¿Cómo el Señor espera? Primeramente espera a que nosotros nos ensalcemos y luego nos pega el palo. Más gloria recibe Él, más exaltado queda Él al mostrar nuestra pequeña y vanidosa gloria, que no es nada, ¿no? Pero después dice, y aquí vemos la vida de Abraham, que estaba ahí, en su árbol de mimbre, aún a lo mejor hablando con el ángel de Jehová, con Jesús, ¿no? Sí. Intercediendo para que fuera posible la salvación de Lot. Y dice así, pero a la gloria precede la humildad. ¿Cómo Abraham iba a ver la gloria de Dios en Isaac? Iba a ver la gloria de Dios como ya la vio en Melquisedec. Iba a ver la gloria como ya la estaba viendo con el ángel de Jehová, que lo vio como Dios, pero a la vez estaba comiendo con él. Mientras Lot se enalteció contra su tío Abraham, el sobrino, y el sobrino, muy dado en su propia opinión, se va bien lejos de Abraham y se va al lugar más abundante, más atractivo de la tierra. Y empezó lejos en una tienda de campaña y se fue adentrando, porque la ciudad iba creciendo. Y es así. Los vicios, las corrupciones van creciendo porque los medios crecen y son varios. Y si tú crees que puedes poner tu tienda de campaña cerca de ellos, te acabarán comiendo a ti también. Y muchas veces estamos muy cerca
por altivez, porque creemos que podemos controlar, porque todo nos es lícito, ¿no? Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, y a través de ese versículo creemos que podemos estar cerca del pecado, no pasa nada. Eso es altivez. Somos débiles, somos pecadores, por nosotros mismos no podemos mantenernos. Amigo, no seamos altivos. Humillémonos, reconozcamos que somos miserables pecadores, ridículos, como lo hablábamos la anterior vez. Y a través de ese reconocimiento, refugiémonos en Cristo Jesús. Amén. En Él. Y después habla de un mal que nosotros aquí en Suiza lo vemos mucho. Quizás los hermanos, hermanas o amigos que nos siguen desde otros países lo pueden ver en ciertos extractos de su sociedad. Habla de la soberbia, después habla de la saciedad de pan. Este bienestar, este wellness, este tener mucho, que lleva sin lugar a dudas a una comodidad que aleja de Dios. Y esto aquí lo vemos tanto, ¿no? Y habla de la saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Bueno, no puedo decir que los suizos, hablo de los suizos porque vivimos en este país, ¿no? Pero podríamos hablar de la Europa rica, de la Europa del norte, y podríamos hablar del corazón de los hombres en general, pero este bienestar económico lleva a una ociosidad, ociosidad espiritual, sobre todo. Física también, pero sobre todo espiritual. No ocuparse de las cosas que de verdad tienen valor o de las que son eternas, ¿no? Sino ocuparse de las cosas pasajeras, banales, terrenales, de las cosas que tienen que ver con lo que se ve, el ojo, ¿no? Todo esto está interconectado, la soberbia del tener, de la riqueza, del dinero, del estar acomodados en una sociedad, y la saciedad de pan, es decir, estar llenos, ¿no? Estar llenos, en algún sentido, despreocuparse porque tienen dinero y piensan que de ese modo ya están acomodados, y lleva a una abundancia de ociosidad, y obviamente que todo esto endurece el corazón, aleja de Dios, aleja del Señor, ¿no? El amor al dinero, dice la Biblia, es raíz de todos los males, en el cual cayeron muchos. Y las culturas que caen en esto, que puede ser un bien para personas que nos ven desde Argentina, de Sudamérica, ¿no? Ojalá esos países tuvieran estos problemas, pero llevan a una dureza del corazón terrible. Por eso Jesús dijo que difícilmente los ricos traerán el reino de los cielos. No que no haya ricos salvados, porque Abraham era un hombre rico en extremo, pero también era rico en gracia por la gracia de Dios, ¿no? Pero estamos hablando de que esto fue un mal de Sodoma. Tener todas sus necesidades saciadas lo llevaba a ir a buscar más y más, abundar en la impiedad, en los pecados, en los deseos pecaminosos. Y es lo que sucede hoy en día, porque eso tiene que ver con el corazón del hombre. Sodoma se cree que era una ciudad central en mercaderías por su ubicación. Al día de hoy no se sabe con ciencia cierta dónde estaba geográficamente. Hay distintas hipótesis. Algunos piensan que quedó abajo del Mar Muerto, ¿no? Otros piensan que estaba en alguna de las laderas de este valle que se forma en el Mar Muerto, que el Mar Muerto llega a ser el punto más bajo de toda la Tierra. No sé si lo sabías. Sí. Bueno, en este lugar hay montañas a los alrededores, y algunos piensan que en esas montañas estaba Sodoma. De todas formas, era una ciudad próspera. Una metrópoli enorme, ¿no? Una metrópoli rica en pecaminosidad, en maldad. Que Dios nos libre de estos pecados, ¿no? Y ahí llega el juicio de Dios, demostración de su justicia, de no tolerancia al pecado, de poner un freno a la maldad, y también que quedara reflejado en la Biblia, sobre todo, para todas las descendencias posteriores, pero también en la arqueología y en la historia, porque hay algo que es innegable. Es el juicio de Dios visto también en modo palpable. Si uno va allí a ese lugar, y yo estuve cerca de allí, se puede ver en toda la zona que hay sal, hay azufre, hay en lugares donde hay pozos, probablemente que había de brea, de asfalto, ¿no? Y también hay lugares que quedaron todos quemados.
los que son demostración de que lo que la Biblia dice sucedió realmente, fue un evento histórico. Amén. Y aun si no hubieran símbolos arqueológicos, históricos, porque lo dice la Biblia, es verdad. Lo creeríamos. Porque creemos que es la palabra de Dios. Y esto no lo puede negar nadie, porque está evidentemente claro en las Escrituras. Plasmado, confirmado por todos los estudios arqueológicos, históricos, etc., ¿no? Así que de esto no se puede dudar. Hoy en día los historiadores modernos o los arqueólogos modernos tratan de darle una justificación a lo que vamos a leer ahora, ¿no? Porque y solo tratan de que la palabra de Dios dependa de ellos, de forma que ellos tienen el monopolio de verificarla o no, cuando la Biblia se verifica por sí sola. Sea que el arqueólogo ha encontrado o no ha encontrado, ha estudiado o no ha estudiado. Nos importa poquísimo lo que el arqueólogo pueda encontrar o no. Si la Biblia lo dice, es veraz. Y por ello sea todo hombre mentiroso. Amén. Porque la palabra es veraz. Puede solo confirmar para los que no creen. Para los que creemos no necesitamos confirmación. Porque por la fe vive el justo. Amén. Y la fe puesta en Cristo Jesús, que nos ha revelado su palabra. Porque aparte, conociendo al Dios en el que creemos, esto no es nada. Lo que veremos ahora, que puede ser un suceso increíble, que los estudiosos llegan a decir que fue un meteorito por todo lo que pasó, que lo desencadenó, que podría ser, porque Dios puede usar lo que Él quiera. Sabemos que es Dios directamente que aplica un juicio, así como en el diluvio, que también es innegable, porque encontramos fósiles de peces o de pescados, llamémosles porque están muertos, en las montañas más altas del mundo, montón de fósiles de seres marinos petrificados en las montañas altísimas, así como encontramos salinas en las montañas más altas, en Bolivia, en Argentina, encontramos. ¿Por qué? Porque obviamente allí estuvo el agua. El diluvio es claramente visible también en la arqueología. Pero no lo creemos por la arqueología. La arqueología confirma lo que ya creemos de la palabra de Dios, ¿no? Sigamos leyendo, hermano. Habíamos llegado hasta el versículo 12. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Vamos a destruir este lugar. ¿Y qué paralelismo con la tierra, no? Como dice el apóstol Pedro, que esta tierra será destruida con fuego, ¿no? Nosotros también cuando predicamos el Evangelio, en algún modo decimos a la persona: saca tu alma de aquí porque este lugar va a ser destruido, ¿no? Ponlo en el cielo, en algún modo, en Cristo Jesús, en los lugares celestes. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado, como tú decías, para destruirlo. Un objetivo. Vinieron allí para destruir este lugar. Entonces salió Lot, versículo 14, y habló a sus yernos. Qué interesante y qué patética esta escena, ¿no? Porque decía que todos los hombres, así que sus yernos probablemente estaban también ahí, no lo sabemos. Están por ahí. Es una pregunta. Sí, estarán ciegos por ahí. Los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar. Quizás no estaban entre los ciegos, no lo sabemos. No, seguramente no. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí dice: pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, presentes para que no seas barrido por el pecado de la ciudad. Pero como él no se decidía, los varones lo agarraron y lo sacaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, gracias a la misericordia de Yahvé hacia él, y lo hicieron estar fuera de la ciudad. Amigos, cuando la misericordia de Dios opera y es ejecutada, nunca pregunta. Porque la misericordia de Dios es decreta. No recibir lo que merecemos. Y si Dios no quiere darte lo que realmente mereces, que es el infierno y es el azufre de la ira de Dios, es por su gracia. No te pregunta: oye, ¿quieres que haga misericordia contigo o no? No funciona así. Si tú crees que eso lo hace Dios, no es el Dios de las Escrituras. Es un Dios de plastilina que a lo mejor estás formando en tu cerebro para tu propia conveniencia. Pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, cuando derrama misericordia, primeramente lo hace al que quiere tener misericordia.
Luego lo hace siempre en base a la obra de Jesucristo. Amén. Porque para que a ti no te dé espadas, porque antes tuvo que darle a otro espada. Para que sea Si justo. no, sería un corrupto y no sería justo. La cuestión es que le dio espada a Cristo. Por eso puede tener misericordia con los que quiere tener misericordia. Amén. En este caso fue con Lot. Una misericordia. Él merecía haber recibido el azufre, por supuesto. Merecía haber perecido con toda la gente allí. Pero el Señor, por amor de su santo nombre, el nombre de Dios, Jesucristo, lo quiso salvar. Y me encanta, ¿no?, que esta definición esté ahí metida. Amén. Está ahí. Mira, vamos a ver un momento en un versículo muy interesante cómo la soberbia, la perversión de Sodoma y Gomorra iba a ser muy parecida en un futuro a la que iba a ser la de Jerusalén y la de Israel. Y dice así, es muy interesante ver, está en el versículo en Isaías capítulo 3, que dice así. Versículos 14 y 15. Dice Isaías 3, dice, cierto, se desmorona Jerusalén y se derrumba Judá, porque sus palabras y hechos han estado contra Yahvé, para provocar los ojos de su majestad. La expresión de su rostro atestigua contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay de ellos, porque a sí mismos se labran la desgracia. Ay de ellos, porque a sí mismos se labran, van labrando como carpinteros, como alfareros, van labrando su propia desgracia. En este contexto, Isaías 3, 3 del 8. lo hablamos 3, en el 8, pueblo 9, ¿no? aparentemente escogido, el pueblo que se le había dado la revelación, la ley, la libertad de Egipto, y sin embargo se le compara en este caso a Sodoma. No se esconden de su pecado, lo publican y fanfarronean de ello como que es lo mejor, ¿no? El Señor se aira y les dice, voy a hacer lo mismo que hice con Sodoma, ¿no? Y es así, ¿cuántas veces Dios destruyó Jerusalén? ¿Cuántas veces se los llevó de cautiverio? ¿Acaso era algo especial para Dios? ¿Los muros? ¿Los ladrillos? Si el Dios hecho hombre salió del templo y les dijo, ¿veis todo esto? Yo lo derrumbaré, pero el tercer día será levantado, hablando de su propio cuerpo. Como diciendo, no quedará piedra sobre piedra, imagínate. Eso lo dijo también. Para Dios, si era sublime el templo o no. Cuando le dijo a David, a mí me tendréis que construir casa, yo que construir las estrellas y los cielos y No me todo pueden lo que hay. contener, que los cielos de A los mí cielos me no podréis pueden construir contener. casa, y aún así en su condescendencia, para podernos hablar de algo más glorioso que el templo, que es la iglesia, permitió que se construyera el templo. Pero la finalidad no era el templo, sino lo que estaba reflejando Lo que el figuraba templo, el templo. los sacrificios y todas las cuestiones que se hacían, ¿no? Pues aquí vemos lo mismo. ¿Qué es para Dios las ciudades? Aquí viene Agustín de Hipona y te hace en la ciudad de Dios el paralelismo de la Roma imperial, gloriosa y sublime en esa época, su destrucción por Aníbal, cómo destruyó toda la ciudad, y hace una comparación con la ciudad, con la Nueva Jerusalén, ¿no? Y hace ese paralelismo que nosotros deberíamos tener tanto en mente, ¿no? La ciudad donde tú estás viviendo y tener en mente la ciudad, la Jerusalén celestial, Amén. donde estaremos eternamente, la iglesia, y pensar en la iglesia, y pensar en el reino de los cielos, en tu La ciudad, Nueva para Jerusalén. tu ciudad, y desarrollándolo en tu ciudad, haciendo lo que tengas que hacer, sin poner obstáculos en pensamientos elitistas, ni tampoco obstáculos por pensamientos muy comunes y sencillos. Nada de eso, amigo. Nosotros somos representantes de una ciudad sublime y gloriosa, donde Cristo es Rey de Reyes y donde la corrupción, ni el engaño, ni la inmoralidad, ni la injusticia existen, sino la pureza, la belleza de su santidad. Hay arcoíris rodeando su trono y relámpagos salen de sus ojos y los serafines adoran al Rey de Reyes y nosotros junto a él lo debemos adorar allá donde estemos. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos. Después sigue hablando de esas ciudades y dice, decid,
sea, no solamente dice porque a sí mismos se labran la desgracia, dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de su obra. Ay del impío, todo le irá mal, todo le irá mal, porque la obra de sus manos será su recompensa. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y las mujeres se enseñorean de él. ¿Eh? No solamente vemos chicos jóvenes soberbios, bien estudiados en la universidad y todos, que al final ellos son herederos de los puestos políticos, de los lugares de empresas, pero en su juventud creen que son indestructibles, sino que paralelamente vemos esas mujeres que quieren adueñarse de todo, el feminismo, las matriarcas que quieren arrasar con todo por una ideología que se la han impuesto, financiada por muchos dineros, que al final tristemente está afectando. Innatural, como los hombres de Sodoma. Y que estamos viendo, porque esto es normal que pase en el mundo, tiene que ir a peor. Lo triste es cuando vemos que esto pasa en la iglesia y vemos que no solamente hay jóvenes neófitos, como mío podría ser el caso, por eso no estoy solo, estoy aquí con el pastor Mirko, que si me paso me pega un collejón de amor, sino que no solamente vemos jóvenes que quieren adueñarse de todo por su ambición y por sus deseos en la iglesia, que quieren expandir sus conocimientos y manejar todas las redes para que todo haga pompa de su propio nombre, sino también vemos mujeres que, porque dicen que el hombre no está haciendo su rol, son niños pero no son hombres, ellas tienen que hacerlo, porque si lo hacen los hombres lo harán las mujeres, porque como los hombres no lo hacen, es juicio de Dios que lo haga la mujer sin pensar que ellas también acarrean juicio para sí mismas porque están desobedeciendo la palabra de Dios y no están respetando el diseño de Dios, de forma que la desgracia la están ellas mismas forjando con sus hermosísimas manos, bien hechas de pedicura, pero que no están poniendo la mano en la obra a la que han sido llamadas. Ese es un problema que no solamente veíamos en Jerusalén, en Sodoma, que lo vemos hoy en el mundo y tristemente dentro de la iglesia. Valorando estos valores que la Biblia contradice, ¿no? Sí. Terrible. Dice, las mujeres se enseñan de él, oh pueblo mío, los que te conducen te hacen errar y enmarañan el trazado de tus sendas. A punto de litigar está Yahvé y en pie para juzgar a los pueblos. Yahvé vendrá a juicio contra los ancianos y príncipes de su pueblo, porque vosotros habéis desbastado la viña y el despojo de los pobres está en vuestras casas. ¿Qué es esto? ¿Trituráis a mi pueblo? ¿Moléis el rostro de los desvalidos? Oráculo de Yahvé. Yahvé, oráculo de Adonai, el Señor de los ejércitos. Yahvé Sebaot. Con cuánta seriedad Dios está hablando aquí, ¿no? De una forma donde ya hablaba hacia el pasado, el suceso de Génesis 19 y muchas otras ciudades. Nínive también está por ahí y muchas más. Está hablando en el presente, todo el contexto de lo que iba a ser Isaías, y está hablando hacia el futuro. Todo lo que ya ha pasado pasa y pasará. Es muy interesante poder ver estos paralelismos, porque solamente si nos quedamos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, y ¡ay, qué inmoralidad! Y cómo eran, y hacían sexo anal seguramente, y cuántas cosas malas, y mira hasta el más joven, el más grande, y todos, qué perversos y qué inmorales. Hermanos, eso ya lo ha escuchado mucho la iglesia, ya ha estado hasta el punto de ser homófobos todos juntos, se ha respirado homofobia, se ha despreciado al homosexual de forma como si no hubiera esperanza para que Dios toque su corazón, cosa que Dios está arrastrando a homosexuales al arrepentimiento, y hoy hay muchos ex homosexuales que están predicando el evangelio y dando testimonio de que Cristo los libera, pero no por medio de una iglesia que ha condescendido, sino por un Cristo que vino a morir por pecadores. Un Cristo que ha condescendido. Que ha condescendido. Por medio de un Cristo que ha condescendido. Y es muy interesante saber esto. Amén. También vemos en un texto bastante fuerte, dice Amós 8, 4, 9, oíd esto los que pisoteáis a los menesterosos y queréis exterminar a los pobres de la tierra.
diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo? ¿Achicar el efa, aumentar el siclo y engañar con balanzas falsas? Para comprar por dinero a los desvalidos. Esclavismo, capitalismo extremo, el poder oprimir para ganar. Y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos de trigo. Amós. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob. Ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. Aquí está el defensor de los desvalidos, de los débiles. El justo. No temblará por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella. Subirá todo a ella como el Nilo. Se agitará y menguará como el Nilo de Egipto. Habla de la inmensidad de sus juicios. Y sucederá que en aquel día declara el Señor Dios: yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. ¡La cruz! Ahí vemos el eclipse glorioso. Está hablando de la cruz. Dice, entonces cambiará vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Me parece muy triste. Habla más del juicio final. También. Pero bueno, podemos aplicarlo a la Todas vida. estas personas que defienden la derecha, muchos países vemos que la derecha... Estás pisando cáscara de huevos, bien pisadas y haremos tortilla con esos huevos. Escuchen, señores y señoras. En muchos lugares se defiende la derecha porque aparentemente defiende cosas bíblicas. En teoría tiene valores como el matrimonio entre un hombre y una mujer. Parece bien, un matrimonio entre hombre y mujer está muy bien. No enseñar inmoralidad a los niños pequeños, o sea, es lógico que no. Y se agarran de cosas morales que son incuestionables, son bíblicas. Contra el aborto. A la vez, paralelamente de estas cosas morales, hay cosas que son antiéticas y por lo tanto inmorales, como toda esa explotación, toda esa opresión a los pobres, toda esa avaricia y ambición que lo que por juicio acarrea divinamente, el Señor condena. El también. Señor potencia y permite y entrega todo lo inmoral que ellos niegan con sus leyes. ¿Por qué? Porque están amando a Dios sobre todas las cosas. No, porque están amando al dinero. Y que dice, el amor al dinero es el principio de todos los males. Es por eso, si en un país donde están de derechas y a la vez hay un potencial LGTBI, es porque ellos están amando la corrupción, están amando las ganancias y están yendo en contra del Dios que es defensor de los débiles. Y entonces, como van en contra de Dios y a la vez ellos farisaicamente potencian lo que es moral, como ir en contra del aborto, estamos en contra del aborto. Por supuesto. De verdad que lo estamos. Pero también estamos en contra de que si tú potencias que no hayan abortos, que hayan ayuda a los niños. Si tú potencias que no hayan abortos, que hayan ayudas a los niños que nacen tetraplégicos con discapacidades. Porque ¿qué sentido tiene? Prohíbes el aborto. Pero una persona desesperada que no conoce a Jesucristo, ¿qué va a hacer con un niño discapacitado toda la vida si no tiene cómo hacerlo? El gobierno, si no ayuda, aunque va en contra de las leyes, de las cosas que son antiéticas e inmorales, y a la vez no hace lo que tendría que hacer, como ayudar. Lo que estamos diciendo es esto. Es una incongruencia. Izquierda, derecha, centro, donde quieras, comunismo, capitalismo, donde te quieras posicionar, socialismo, todos te van a reflejar de algún lado, de alguna perspectiva, la corrupción del hombre, el pecado del hombre. Y van a caer todos bajo juicio de Dios. Sí. Y aquí vemos en Sodoma que cayeron bajo un juicio terrible porque tenían posiciones que Dios abomina. Y al final, como iglesia, ante esta neutralidad que la Biblia nos permite tener, por tener la verdad, la autoridad máxima que es las Escrituras, podemos llamar al arrepentimiento a todos. Como decía Pablo, ya hemos acusado a judíos, ya hemos acusado a griegos, todos están sin excusa, están todos bajo la ira de Dios, bajo juicio. Así el de derechas, por mucho que defiendan estructuras que creemos que son moralmente bíblicas,
o bíblicamente morales, Si uno va a rascar en el fondo. si ellos son católicos y pedazos. defienden tradiciones paganas como es Roma, les diremos, eso es paganismo y todo el que cree en la Virgen como su única mediadora y no en Cristo se va al infierno. Por supuesto. Aunque estemos de acuerdo en muchas otras cosas, pero eso no es así. No es que defendemos la cultura, el patriotismo, sí, pero que la Virgen nos salva, el que salva es Jesucristo. Sí, pero que no es confesarse un cura, es confesarse al Señor Jesucristo. Y ahí veremos una iglesia en la esencia del protestantismo, perseguida por todos y amada por uno, por el Señor Jesucristo. Amén. Porque es a lo que Dios nos llama, Y amando a uno. a ser la al Señor sal y Jesucristo. luz de la tierra, Amando al Señor. amándolo, Que es el primer mandamiento. siendo ¿no? fieles a Él, no Amaremos defendiendo, al Señor con todo. no defendiendo sino lo que la Biblia defiende. Amando lo que Él ama y odiando lo que Él odia. Así es. Y volvemos al capítulo para dar una conclusión, ¿no? Porque tenemos que llegar al juicio. Tú has hablado del juicio que se manifiesta en las culturas de hoy en día, que se manifiesta en las filosofías de hoy en día, las políticas, el modo de ver el mundo. Y dice aquí el versículo 15 que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo levántate. Así también sabemos que la noche está avanzada y se acerca el día, ¿no? Desechemos pues las armas de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz, ¿no? Dice la Escritura que nosotros estamos en plena noche, pero se está acercando el día, ¿no? Amén. Como dice el himno, cuán gloriosa será la mañana. Y sí, sabemos que el lucero de la mañana aparecerá, ¿no? Y así vendrá el Señor Jesucristo. Al rayar el alba, bueno, muchos pensamos que está rayando el alba en este mundo, ¿no? Sí. Puede ser que nos equivoquemos. La Iglesia lo piensa desde hace 2000 años, pero Jesucristo nos enseñó que debemos pensar que su venida está cercana, está a las puertas, y cada día más está más cercana aún. Y dice, hay también coronas y hay también premios para los que aman su venida, claramente. Y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Claro, estamos reflejando algo que sucedió históricamente en una ciudad, en 4 ciudades en realidad. Lo vemos eso en Deuteronomio capítulo 29, Deuteronomio 29, muy interesante también. Podemos leer desde el versículo 22, capítulo 29 de Deuteronomio, versículo Hermano, 22. Es muy triste porque la izquierda, aun con todas sus perversiones y miserias, vemos que ha tomado el lugar donde debería estar la iglesia. En Y porque ciertas cosas, sí. en ciertas cosas sí, no, Ahí también con hablamos de la hipocresía, como esencia, todo, ¿no? de la ayuda al pobre, de la denuncia a los opresores, todo eso le pertenece a la Lo que iglesia. habla Santiago, ¿no? La iglesia debe denunciar a los opresores. Es la iglesia que a la vez tiene que enseñar la buena administración que aparentemente tiene el capitalismo. No, es la iglesia que tiene que demostrar los balances bíblicos que encajan a una sociedad para llevarla a dar gloria a Dios. Amén. Que puedan buscar las cosas eternas, ¿no? Y no estos o los otros, no. La iglesia tiene que denunciar al opresor, pero la iglesia también tiene que ser un testimonio en la labor y en la administración y en la repartición. Estamos de acuerdo. Pero es lo que hizo en Jerusalén. Has quedado colgado con esa idea tú. Por supuesto. Es que veo a Lot, veo a Abraham, veo Sodoma y Gomorra, veo el juicio de Dios, pero veo el siglo XXI, veo todo lo que nos rodea. Es la realidad. El corazón del hombre es la realidad que siempre estuvo. Claro. Nada hay nuevo debajo del sol, como leíamos ayer en Eclesiastés, ¿no? Sí. Dice, y dirán las generaciones venideras, Deuteronomio 29, 22, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, y hay entre paréntesis azufre y sal abrasada toda su tierra, así quedó Sodoma, así quedó Gomorra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim. 4 ciudades destruyó Dios, ahora en el juicio que veremos en el capítulo 19, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderá por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra
de Egipto. Acá estaba hablando de un juicio a Jerusalén, como hablaba antes el hermano, que iba a suceder lo mismo que sucedió en Sodoma, que es lo que estamos leyendo ahora. Si volvemos al capítulo 19, el versículo 15, dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, toma tu mujer, tus hijas, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, versículo 16, vemos una vez más acentuada la gracia de Dios. Los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y aquí tenemos un maravilloso cuadro de la salvación, ¿no? Es Dios Amén. que utiliza personas que evangelizan, bueno, en este caso utiliza a estos ángeles para llevar adelante su misericordia y arrastrarnos a él, ¿no? Maravilloso cuadro de la salvación. Total. Según la misericordia de Jehová para con él, Fua. y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, literalmente los arrastraron. En tu versión pone según, aquí pone gracias a la misericordia de Yahvé hacia él. Amén. O sea, gracias a su misericordia Que es la estamos ya gracia en fuera acción. de la ciudad de destrucción. Como Amén. el libro de John Bunyan habla del peregrino, ¿no? Así es. Que le preguntan, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y dice, vengo de ciudad de destrucción y me dirijo hacia la ciudad celestial. Amén. Maravilloso. Ya no estamos en la ciudad de destrucción. ¿Eh? Por su gracia y misericordia, ¿no? Ya ni nos giramos, ¿para qué? Él Si nos tenemos puso fuera. ante nosotros lo más sublime, nos espera Cristo en su trono. Hacia allá vamos, benditos del Cordero. Amén. Wow, Amén. qué hermoso eres, Señor Jesús. Qué hermoso será, hermanos. ¿No tenéis ganas de estar ya con el Señor? Amén. Wow. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. En realidad la ha hallado en los ojos del Señor, ¿no? Sí. Y habéis engrandecido vuestra misericordia. Y en realidad el dos versículos anteriores nos dijo que era la misericordia de Jehová, ¿no? Wow. Que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Vemos este temor de Lot. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Aquí el que responde no son ninguno de los dos ángeles, sino Jehová, ¿no? Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Aquí también vemos cómo Dios se limita según su decreto, ¿no? Sino que es paciente para que nosotros, hasta que todos lleguemos al arrepentimiento, dice Pedro. Es paciente para cada uno de los que conforman su iglesia, Hermano, esperando. un detalle que en medio de toda esta historia, o sea, Lot ignoraba totalmente que Abraham está intercediendo por él. Exacto. Y aun en esta intercesión donde Jesucristo había escuchado y ya lo iba a salvar, aún así los ángeles le hacen creer, oye, como no corras y te escapes, tú también vas a perecer. Pero eso era imposible porque ya la intercesión había sido aceptada. Por supuesto. Y muchas veces en nuestras vidas, que nos pasan miles de cosas, ignoramos que Cristo desde la diestra del Padre intercede por su pueblo, por su iglesia. Y las circunstancias nos dicen, cuidado, que a lo mejor te pierdes, cuidado, que a lo mejor te puede pasar eso, pero ya estamos en sus manos. Su intercesión ya ha sido sellada en esa cruz por su sangre. Ya somos salvos. Y Lot ya era salvo. Que una vez tenía esta presión, ¿no? Está aquí, que dice, él realmente está, por favor, no, Señor mío, mira, te ruego tu siervo hallado. ¿No? Pero anteriormente que dice, huye por tu vida, no mires tras de ti, ni detengas en toda la llanura hasta la montaña, huye o serás barrido. Y así hay exhortaciones, Pablo, inspirado por Dios, también nos dice, ¿no? Perseverad con temor y temblor por vuestra salvación. Y esto también nos habla del hecho de que la salvación es Guardad de Dios. vuestra salvación. Porque mirar para atrás también significaría en algún modo que mirando para atrás él puede preservarse de algún mal que venga de atrás. Entonces en algún modo, figuradamente, sabemos que aquí sucedió un evento histórico, pero si lo usamos como una figura de la salvación, querría decir como una salvación por obra, ¿no? O sea, mirar para atrás, estar atento, uy, ahí viene una roca o cae un
un bollo de fuego del cielo, o qué sé yo, un meteorito, o lo que fuera, o cae azufre y tengo que escapar, ¿no? Mirando, no. Era la confianza en el Señor lo que te hace mirar hacia adelante, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador Los de dos la no fe. vino lo mismo, ¿no? Exacto. Wow. Amén. Al mantener la mirada en Él, Depende de Él. De verdad depende de Él. porque Pero mirar no hacia atrás solamente, parece no, que no solamente, dependa de Él. no solamente es mantener la mirada en Él, es que Él mantiene nuestra mirada en Él, Amén. nos mantiene enteramente y no permite que miremos hacia otro lado, sino a Él. Amén. Por eso hay arrepentimiento, porque Él mantiene nuestra mirada en Él, porque Él tiene el poder de nuestra fe en sus manos, porque es su don en nosotros. Y también hace reír el hecho de que Lot, después de que fue sacado por los ángeles, que estiraron sus manos la noche anterior, que hicieron enceguecer, que era Dios obviamente, que ahora lo arrastraron afuera de la ciudad, él todavía piensa en algún modo que depende de él, ¿no? Porque dice, salvaré mi vida, ¿no? Déjame escapar ahí, o sea, no se da cuenta, no realiza, muchas veces nos sucede a los cristianos, no nos damos cuenta, lo sabemos, algunos no lo creen falsamente porque tienen errores grandes en su doctrina bíblica, pero aún los que lo sabemos, muchas veces vivimos como si de algo dependiera de nosotros, todo depende del Señor. Por supuesto que después, cuando hemos comprendido que todo depende de Dios, nosotros tenemos que vivir nuestra responsabilidad delante de Dios, porque somos responsables. Estamos llamados a una vida de santidad, de santificación, de honrar al Señor, de amarlo, de buscarle a Él, de buscar su palabra en oración, de buscar su voluntad, de buscar su propósito, de entender su decreto, de buscarlo a Él, ¿no? Pero todo depende de Él, ¿no? No caigamos en este error de Lot. Qué hermoso, versículo 22. Apresúrate, escapa hacia allá, pues no podré hacer cosa alguna hasta que llegues allá. Por eso llamó Zoar el nombre de la ciudad. Wow, no podré hacer cosa alguna hasta que llegues. Es por eso, porque estaba sellado. Entonces Yahvé hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé. Y vemos algo maravilloso. ¿Y sabes qué es? Que sobre los sacrificios para la aceptación de Dios muchas veces hacía caer fuego sobre el sacrificio. No, lo vemos en Elías, lo vemos en Salomón, lo vemos en muchas áreas, ¿no? Y lo vemos en la cruz. Visiblemente no hay fuego, pero la ira y la furia de Dios cae sobre Cristo Jesús. Y vemos que Cristo Jesús tuvo que sufrir el fuego de la ira de Dios para salvarnos a nosotros que éramos dignos de sufrirlo eternamente. Sin embargo, aquí vemos que es juicio puro. El Señor hace caer fuego y azufre. ¿Cómo puede caer del cielo, donde hemos visto caer agua, nieve, donde vemos caer rayos, pero fuego? Solamente Dios puede hacer eso. Y están las pruebas. Crear las moléculas del Está fuego. todo quemado ahí en ese lugar, está lleno de azufre, está lleno de sal. Nadie puede negarlo. Pero Nadie tranquilos, si no y lo aunque creéis, no hubiera pruebas, igual está la Biblia. tranquilos que si no lo creéis, lo veremos. Sucederá. Porque la tierra ya no será pasada por agua, sino será purificada por fuego, por el fuego de su santidad, de su justicia. Será destruida. toda la tierra. Será destruida por fuego. Sí. Entonces, sigue y dice... Es parte, a ver, esto es un cuadro obviamente del infierno, indudablemente, ¿no? Porque habla del lago, bueno, de la muerte segunda, lago de fuego, ¿no? Fuego y azufre, ¿no? Habla claramente del infierno, habla claramente del lago de fuego, si quieren llamarlo así, llámelo como quieran. De la muerte segunda habla evidentemente del juicio de Dios, ¿no? Del juicio de Dios, netamente, claramente. Y vemos dentro de este juicio, así llamamos al programa, la gracia hacia Lot y hacia su familia, ¿no? La gracia de Dios en su misericordia. Y qué terrible, no sé qué hora es, bueno, ya más o menos tenemos que ir terminando. Quizás la próxima semana podremos ver la esposa de Lot, ¿no? Sí. Lo que pasa ahí. Qué terrible. Dice el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová, y aquí sí despliega toda su ira, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades
y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Terrible. Pocas veces en la historia humana Dios intervino de esta manera para dejar claramente un cuadro, un ejemplo de su juicio, de su ira y también de su gracia, de su misericordia. Y esto lo vemos claramente en el Evangelio. Esto representa el Evangelio. Representa la ira de Dios derramada sobre los pecados y la gracia de Dios derramada sobre su pueblo, sobre aquellos que creerán en Él por su gracia. Así es, y así se separa la humanidad. Y tú estás en uno de estos grupos. O estás con Lot corriendo por Dios que te está llevando así, escapando, o estás dentro de Sodoma y recibirás el fuego y el azufre de parte de Jehová. No escaparás, sino por la gracia de Dios. Tú te encuentras en una de estas dos situaciones en tu vida ahora mismo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Jesús lo dijo claramente a los judíos que pensaban ser hijos de Abraham. Él les dijo en Juan: vosotros no sois hijos de Abraham porque no hacéis las obras de Abraham, y porque me odiáis a mí, que he venido de Dios. Él lo dijo claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, pues las obras de vuestro padre queréis hacer. Y habló también la Escritura de que existen los hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay dos familias en la tierra espiritualmente hablando, y estas dos familias las vemos también aquí representadas en la historia de Lot y de Sodoma. ¿Qué estás mirando, hermano? Estoy mirando aquí en Lucas 17, cómo habla y dice: asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Aquí vemos que había abundancia. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. De la misma manera sucederá el día en que el Hijo del Hombre sea manifestado. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no baje a tomarlos, y el que en el campo igualmente no se vuelva a lo que dejó atrás. Recordad la mujer de Lot. Y aquí, en esta frase que el Señor Jesucristo está diciendo, nos explica lo que había en el corazón de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque vemos aquí dos versos donde habla que el que está en la azotea no baje a sus casas a buscar sus bienes, y el que esté en el campo igualmente no se vuelva a lo que dejó atrás. Lo que estaba mirando hacia atrás eran sus bienes y posesiones que habían adquirido Lot y su esposa después de todo el trabajo y todo. Por eso dice: recordad la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Y como Abraham aparentemente perdió tanto, ¿no? Toda su vida esperando un niño que aparentemente nunca venía, él perdiendo su vida, pero realmente hallándola. Y Lot, que aparentemente la había hallado, tenía vida, aparentemente casi la pierde, perdió la esposa. Acordaos de la mujer de Lot, recordad la mujer de Lot. Lucas 17, versículo 32. Recordad la mujer de Lot. Recordad. Qué hermoso este versículo, esto ¿no? Lo podemos usar la próxima Cómo semana. Jesucristo lo tiene Recordar ahí. La mujer de Lot. Recordad la mujer de Lot. Puede ser el título de la próxima semana. Todo el que procure preservar su vida, darle largura, darle muchas comodidades, dosificarla con muchos bienes y riquezas, ¿qué dice? La perderá. Había caído en el mismo error en que habían caído los sodomitas. Y todo el que pierda, la salvará. Y como uno cuando está en Cristo, ha perdido. Ha perdido. Ha perdido su ego crucificado. Las glorias de la vida, miseria y basura comparadas con las eternas. El que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por causa de mí, dice en otro lugar de la palabra, la hallará. Y esto lo encontramos en Mateo 10:39 también. También lo vemos en Marcos 8:35.
y en Lucas 9:24, Juan 12:25, es algo que Jesús dijo en varias ocasiones y en varios lugares, porque sabe que la cosa viene de hace mucho tiempo. Y él mismo en algún modo, dice Filipenses, y visto que ya estamos cerrando y que este va a ser el último balcón del año, nos vamos despidiendo también, y muchos celebrarán Navidades, y la Navidad, y el fin de año, y recordando la obra de Jesús, dijo en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, Que hubo también en Cristo el Jesús. cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que A que aferrarse, aferrarse. sino que se Despojó a sí mismo. O sea, Jesucristo, para poder Y se salvarnos, hizo hombre, y haciéndose hombre, se humilló hasta lo sumo, muriendo en la muerte de cruz, ¿no? En Filipenses 2:5 en adelante. Después lo podemos leer para terminar. Muchos recordaremos la Navidad, que en realidad deberíamos recordarlas cada día, ¿no? amén, Y veremos esto mismo, que Jesús, para salvar para sí un pueblo, tuvo que perder en algún sentido, se vació, dice la Biblia, esta kenosis. Podemos ir a Filipenses 2, vamos. para ir dándole una conclusión, matices, y la próxima vez, el próximo año, recordaremos a la mujer de Lot. Un poco más despacito, por favor. Lo dejamos acá al hermano con... Salvó, que a un infeliz salvó. Fíjate, muy Mira, interesante. Lot, que era un infeliz. Lot era un infeliz. Sí, porque Estaba dice que afligido. era afligido todos los días Todos por la los días. conducta de sus conciudadanos. Y el Señor salvó a ese infeliz. Ahora, hermano, nosotros tenemos la oportunidad de poder, por la gracia de Dios, reflejar Gozarnos. esto. Amén. Despojarnos. Podemos leer del versículo 1 y con esto vamos concluyendo si quieres, ¿no? Filipenses 2:1. No sé si hay alguna pregunta, creo que no hay, creo que nadie comentó nada, no importa. Ya es ¿Están de acuerdo? un Ellos placer que nos estén están de mirando. acuerdo. Y si no, no importa, da lo mismo. Que pueda ser una bendición para sus vidas como lo es para la nuestra. Amén. En Filipenses 2 habla de la humillación y la exaltación de Cristo, ¿no? Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, del versículo 1, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros Y mismos. miren cómo ahora el versículo 4 está conectado con la esposa de Lot, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, El cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para Para que en que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesús Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Podemos Padre. leer hasta el 18. Por Por tanto, amados míos, míos, como como siempre habéis obedecisteis, obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer. por su buena voluntad, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, y ahora llegamos a los que leíamos antes, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. aunque soy derramado como libación. Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, Me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros Compartid vuestro gozo conmigo. con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Cristo, hermanos. Oremos.
Sí. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo tan aterrador y tan lleno de gracia que tú nos dejaste en tu palabra. Esta historia de esta ciudad depravada, pecaminosa, lejana de lo que tú eres, lejana de lo que tú amas, pero que de verdad también representa en algún modo nuestros corazones, de los hombres, representa el colectivo mundial, Padre, representa las filosofías, las políticas, como hablábamos antes. Podemos ver reflejado ahí a los hombres de todos los tiempos, las mujeres de todos los tiempos, los niños, los jóvenes, los ancianos de todos los tiempos, Padre. Personas que están enceguecidas, que están siguiendo a sí mismos, a sus deseos, que están buscando por ociosidad espiritual, están buscando en cosas carnales, materiales de este mundo, satisfacciones que solo los pueden llenar por algunos segundos, algunos minutos, algunos momentos, Señor, pero están ignorándote o están desechándote, están no creyendo, Señor, al Evangelio de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tú, te agradecemos en tanto por la gracia que tú tuviste para Lot y por la gracia que tú has tenido para con nosotros. Amén. Por medio de Jesucristo, justificándonos por su obra en la cruz, sobre el cual derramaste tu ira, así como la derramaste sobre Sodoma, Gomorra y esas otras dos ciudades, Señor. Y porque derramaste tu ira sobre Jesucristo, pudiste también y derramaste tu gracia sobre tu pueblo, Señor. Y por eso podemos gozarnos en la esperanza de la gloria de tu gloria, Señor, por la obra de Jesucristo, Padre. Queremos, cuando recordamos esta historia tan aterradora y tan llena de gracia, queremos pensar en la cruz y en la obra de Jesucristo y en nuestro pecado, Señor, y en cómo nosotros también merecíamos ser bañados de fuego y azufre en el infierno, para siempre alejados de ti, pero tú en tu gracia nos has salvado, Señor, por la obra y la ofrenda de Jesucristo, sobre el cual derramaste tu ira por todos aquellos que habíamos de creer por tu gracia en ti, Padre. Te pido que tú obres en los corazones de las personas que están mirando este video, que lo mirarán, quién sabe, Señor, cuándo, quizás en años, que tú les hagas manifiesto el Evangelio de Jesucristo, y cómo tu ira es terrible, pero tu gracia es inconmensurable, Señor. Tu ira es devastante, pero tu amor y tu misericordia son maravillosos, Señor. Amén. Que ellos puedan comprenderlo, que puedan ver a la cruz de Cristo, que puedan ver cómo allí se derramó tu ira y cómo hay gracia y esperanza. Amén. Para aquellos que creemos en ti por tu gracia, Señor. Obra en los corazones, Señor. Y gracias por darnos también esta oportunidad, este privilegio de abrir tu palabra, de estudiarla entre nosotros y poner un video, Señor. Y si tú quieres que aproveche a otro, Señor, hazlo. Y si no, gracias, Señor, porque estamos satisfechos de poder ser bendecidos con tu palabra. Amén. De poder proclamarla, Señor. Hay tanto gozo en ministrar, Padre. Gracias, Señor, por este año también que nos diste la oportunidad de poder hacer este ministerio fielmente. Tantos miércoles saltamos, pero también tantos pudimos hacerlo, Señor, y te agradecemos, Señor, por eso. Te agradecemos, Señor, por un año más en esta tierra que nos has permitido, Señor, poder recibir tantas bendiciones tuyas, Señor, espirituales, y también tantas bofetadas, tantas disciplinas, tantos arrepentimientos, Señor, ver una vez más nuestros pecados, ver una vez más cuánto necesitamos del Evangelio, Señor, sí. Y queremos una vez más celebrarte a ti, Padre, celebrar tu gloria y agradecerte por este tiempo, Señor. A ti la gloria. Bendice a los hermanos, hermanas, o obra en los corazones de las personas, amigos, amigas que han escuchado estos mensajes o que lo escucharán en futuro, Señor. Dirígenos a ti en cada momento. A ti la gloria. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Salmo 15. Oh Yahvé, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace daño a su prójimo. Ni hace agravio a su conciudadano. Aquel ante cuyo ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Yahvé. El que jurando aun en prejuicio suyo. No por eso deja de cumplir. Quien no presta su dinero con usura,
ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no será Conmovido, jamás. aquí vemos una vez más a Cristo en el centro. Gloria al Señor Jesús. Él es el que anda en integridad y hace La justicia. perla de gran precio, la Y habla roca verdad en su eterna, corazón. el príncipe de paz, Amén. nuestra torre fuerte en medio Que aún de la jurando en aflicción. perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. Jesucristo juró al Padre este pacto de redención y cumplió en la cruz. derramando Por eso hasta la Dios última gota. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Es Señor, el Señor. para la gloria de Dios Padre. Tengan presente eso Amén. en estas Navidades. Jesucristo no es ese niñito indefenso en la cunita ahí por algún lugar en Belén. No, allí estaba, ni siquiera estaba naciendo como hombre, pero Él ya existía desde la eternidad, ¿no? Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, dice la Escritura, de eternidad a eternidad. Él es Dios y Él vino para cumplir un propósito, pero fue adorado aún de niño como Rey de Reyes, ¿no? Y Señor de Señores. Que Dios le bendiga. Bendiciones, amados del Señor Gracias, Jesucristo. Génesis.